Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos das de poder reunirnos aquí en este lugar, tu iglesia local, la IBE, Señor, para poder juntos, como tu iglesia, alabar tu santo nombre, Señor, tener comunión los unos con los otros, pero sobre todo, Señor, estar atentos a ese mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas, que podamos entender, pero sobre todo que podamos atesorar y poner en práctica, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos, hermanas que están pasando dificultades, situaciones, Señor, que tú estés ahí. Y Padre Celestial, por la Iglesia Universal también. Te pedimos por cada uno de ellos, guíalos, Señor, y que podamos siempre estar dispuestos a presentar, Señor, el Evangelio de tu Hijo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Como dijo alguien, estamos los que teníamos que estar. Amén. No somos muchos, pero estamos aquí y le doy gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Es algo muy, muy hermoso. ¿Cuántos les ha gustado estas alabanzas? Yo creo que nos habla mucho de nuestro Señor, del amor que tú y yo somos llamados a mostrar a nuestro Señor. Pero no solamente de palabras y de cánticos, sino también con nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestra disposición, con nuestro servicio al Señor. Yo creo que es algo muy hermoso lo que hemos experimentado y yo animo a toda la congregación a que estemos, hermanos, orando por la vida de cada uno de ellos. Muchas veces creemos que los tenemos siempre y que están dispuestos al tiempo que nosotros querramos, pero oremos por ellos, por su vida espiritual, para que el Señor los cuide, los guarde y los proteja de toda influencia de este mundo, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y estamos de regreso al libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte, mi hermano, una nueva vida, una vida abundante y una vida eterna en Cristo Jesús. Esta tarde el título de este estudio es «Hay un futuro de esperanza para Israel», para el pueblo de Israel. Y le doy gracias a Dios por la lectura que hemos tenido, nuestro hermano Frank. Y en este capítulo, el capítulo 11, el apóstol, mi hermano, viene mencionando verdades que nos hablan de que Dios no ha terminado con su pueblo Israel, que Él no ha acabado con el pueblo judío. Y estaba conversando con mi esposa Liana, me decía, pero vamos a terminar ya el libro de Romanos. Pero yo creo, hermanos, que este es un libro de mucha bendición, de mucha riqueza. Y más que correr, queremos recibir palabra del Señor, ¿verdad? Estudiar su palabra, examinar nuestros corazones y poder tener la oportunidad de aplicar lo que estamos estudiando en este hermoso libro. Quiero, por supuesto, llegar al capítulo 12 de Romanos, pero tenemos que pasar por esto y tenemos que tomarlo con calma, paso a paso, ¿verdad? Si no comprendemos lo que el apóstol nos dijo en los capítulos 1 al 11, entonces va a ser bien difícil de poder entender el capítulo 12 al 16. Así que paso a paso. Y la última vez que estuvimos aquí, el apóstol se hace una pregunta retórica, y él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde, en ninguna manera. No lo ha desechado, no ha terminado todavía con su pueblo. Y él nos da ciertos ejemplos. Y el primer ejemplo, recuerdan ustedes, él dice, yo soy israelita, yo Pablo, ¿no? Y miren en mí el ejemplo cómo Dios me ha salvado. Amén. Él pone
Como él, de una manera, hermanos, individual, él pone este ejemplo, que él siendo un judío, un israelita, Dios lo había salvado. Amén. Pero no solamente eso, si ustedes recordarán, él dice, miren a este remanente de Israel que Dios siempre se ha guardado para sí. Está hablando de él como individuo y luego habla de este remanente que el Señor tiene. Él, mi hermano, no ha terminado con Israel. Y en los versículos 11 al 24, que vamos a estudiar, no esta tarde, vemos la nación de Israel como nación. Aquí vamos a hablar, cada vez que se menciona a Israel como nación. Entonces es fácil ver, mi hermano, que el apóstol comienza como el hombre de Israel, o sea, él individualmente. Luego nos habla del remanente de este grupo que Dios, dentro del pueblo de Israel, que Dios se había separado. Y ahora él nos va a hablar de Israel como nación, individuo, el remanente, y ahora él va a hablar de Israel como nación. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con estos versículos. Tenemos que tener cuidado con el contexto. Y esto trajo a mi mente lo que el apóstol Pedro, vamos a leerlo, no lo puso en las diapositivas, pero el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Segunda de Pedro dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice, Dios es paciente, no se apuren, Dios es paciente y su paciencia es para salvación. Como también dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas las epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Miren, hermano, hay cosas que el apóstol Pablo nos ha dejado en sus cartas, pero dice que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, dice, tuercen, como también las otras escrituras para su propia, dice, perdición. Así que hay que tener mucho cuidado con estos versículos. Hay que entender, hay que ver el contexto que el apóstol Pablo nos está enseñando. Él está hablando de toda la nación de Israel. Y aquí en estos versículos vamos a encontrar estos artículos personales como ellos, por ejemplo, y habla de la nación de Israel. No está hablando necesariamente de personas individualmente. Artículos de posición, por ejemplo, está hablando del pueblo de Israel. Se está refiriendo a esta nación. Pero ¿sabes qué? No solamente él está hablando aquí del pueblo, de la nación de Israel como nación, sino que también está hablando de todos los gentiles de este mundo, o sea, tú y yo, todos los gentiles también como una gran nación. En otras palabras, mi hermano, como dije, él no está hablando de individuos en estos versículos. Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros lo vemos de esa manera, entonces vamos a estar en dificultades al momento de interpretar lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos quiere enseñar. Él, mi hermano, no está hablando aquí de un remanente en estos versículos. Él está hablando de naciones, la nación de Israel y la nación, por decirlo así, de una manera figurada, de los gentiles, de todos nosotros. Y lo primero que él empieza a hablar es de esa futura restauración. Hay un futuro de esperanza para Israel. Hay restauración, mi hermano, para este pueblo. Mira lo que dice el versículo 11. Romanos capítulo 11, versículo 11. El apóstol dice así: digo pues, nuevamente él hace esta pregunta retórica, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, o sea, a todos nosotros. Dice, para provocarles a celos.
Y aquí hay algo muy interesante, mi hermano. La palabra tropezar significa pecar, significa caer en pecado. Y en un sentido figurado, mi hermano, ¿recuerdan ustedes dónde cayeron los israelitas, este pueblo? ¿En qué pecado? Ellos rechazaron la justicia por la fe. Ellos rechazaron ¿a quién? Al Mesías. Ellos rechazaron, mi hermano, al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 9, al final? Ellos tropezaron sobre la roca y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a estar preguntando siempre esto porque esto es muy importante. Ahora la palabra caer significa caer de un lugar alto a un lugar bajo, donde a esa persona que cae no se le puede ver. Y aunque cayeron, mi hermano, aunque tropezaron y cayeron, ¿están ellos fuera de la vista de Dios? ¿Dios no los puede ver a ellos? ¿Dejó de verlos? El apóstol, mi hermano, responde de la siguiente manera. Dice, en ninguna manera. Si ellos pecaron, pero aún están, dice, ante los ojos de Dios. Nuestro Dios todavía, mi hermano, los ve. No cayeron como para desaparecer de su vista, de sus cuidados. No cayeron ellos para desaparecer del amor de nuestro Dios. Ellos tropezaron, pero no es una caída terminal. No es una caída, como decimos en el ambiente de boxeo, para que ellos queden noqueados, ¿verdad? Dios no ha terminado con Israel. Y esto, mi hermano, habla mucho de nuestro Dios y nos da paz y tranquilidad a nosotros también, los gentiles. Y nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. Dios prometió a Israel un futuro, mi hermano, y Él lo va a cumplir. Y de la misma manera a nosotros, a la iglesia. Él ha prometido muchas cosas, ¿verdad? Y así como Él cumplió y cumplirá, mi hermano, con Israel, Él va a cumplir con su iglesia. Y tú y yo podemos estar confiados en este Dios. Y luego Él dice, pero por su transgresión vino la salvación, dice, a los gentiles, a todas las personas que no son judías, que no son israelitas. Dice, ¿cuál es el propósito? La salvación de los gentiles tiene el propósito de provocar a celos a los israelitas. Ahora bien, ¿cuál fue la transgresión? ¿Cuál fue la transgresión de este pueblo? Como les dije, voy a seguir preguntándoles esto porque esto es importante. ¿Cuál fue la transgresión? Rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios, tropezaron en la roca que es Cristo. Esa es la razón, mi hermano. Rechazaron la justicia por la fe, lo que significa que rechazaron a Cristo como su Redentor. Y ellos quizás se preguntaban o se preguntan en estos días, ¿pero quién necesita un Redentor? Esa es la manera como muchos judíos, mi hermano, piensan. Si nosotros recordamos, ellos querían que el Mesías viniera y estableciera su reino y echara a todos, a los romanos y a todas las naciones fuera de la tierra de Israel, ¿verdad? Eso era lo que ellos querían. Hemos estudiado que ellos eran justos o se consideraban justos ante sus propios ojos. Se habían justificado a sí mismos. Como ves, mi hermano, ellos no vieron, ellos perdieron la oportunidad de reconocer al Hijo de Dios, al Mesías. Y aquí hay algo muy interesante para todos nosotros como iglesia. La religiosidad nos lleva siempre a la autosuficiencia. En otras palabras, no necesitamos de Dios, ¿verdad? Estamos haciendo todo. No necesitamos de Él.
Pero la autosuficiencia, mi hermano, también nos lleva a la soberbia, ¿verdad? Y la soberbia nos lleva a la ceguera espiritual. Y es lo que está pasando con los judíos. Su religiosidad los llevó a la ceguera espiritual. Ellos no pudieron ver, no pudieron entender el mensaje. Ellos no pudieron reconocer, mi hermano, al Mesías, al Hijo de Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo. Aunque son privilegiados los judíos por lo que Dios les ha dado, mi hermano, ustedes recordarán, ellos recibieron la ley, los profetas y muchas otras cosas más. Ellos están ciegos al no darse cuenta de que son pecadores. No se dan cuenta de su necesidad espiritual y la necesidad de un Salvador como el resto de todas las personas. Eso era el problema, es el problema de los judíos. Pero la palabra transgresión significa falta o error, significa un pecado. Nuevamente, ¿cuál fue el error de Israel? ¿Cuál fue el pecado de Israel? ¿Cuál fue la culpa de Israel? ¿Cuál fue la falta? Ya la sabemos. Rechazaron al Mesías, ¿verdad? No le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que mi hermano, por esto hemos venido estudiando que Dios, dice, abrió las puertas de salvación a los judíos, a los gentiles, o sea, a ti y a mí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios, nos dice el apóstol, que ha abierto la puerta de salvación a los gentiles? Para provocarles a celos, ¿verdad? Para provocarles a celos. Ahora, cuando Dios hace algo así, mi hermano, cuando Dios provoca a celos a una persona, Él no lo hace como cuando nosotros queremos provocar a celos a ciertos individuos, ¿verdad? Los celos que nosotros hablamos siempre nos lleva a la discordia y a cosas que no convienen. Pero mi hermano, Dios es diferente. Cuando Dios pone a celos a alguien, lo hace con el propósito de atraer a esa persona para salvación. En otras palabras, Él produce un deseo profundo, un deseo intenso por Él. Hemos escuchado esta bonita alabanza al final, tengo hambre de ti, Señor, ¿verdad? Eso es lo que produce los celos espirituales de nuestro Dios en las personas. Mi hermano, Dios es un Dios redentor, un Dios de salvación. Dios pone en celo a Israel precisamente con ese propósito de salvación, con ese propósito de redención. Los puso a celos cuando empezaron a ver a los gentiles viniendo a Él. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos aquí judíos alrededor de nosotros, israelitas, y que estas personas pudieran tener la oportunidad de ver esa victoria que tenemos en Cristo Jesús, que a pesar de los problemas y las circunstancias y las dificultades tenemos victoria, mi hermano? Imagínense que ellos pudieran experimentar o ver ese poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Imagínense que ellos tuvieran la oportunidad de observar ese gozo que obtenemos al momento de alabar a nuestro Dios. Si ellos pudieran observar, mi hermano, ese gozo que tenemos cuando estudiamos la palabra de nuestro Señor. Imagínense ustedes. Yo me imagino que ellos dirían, wait a minute, espérense un momento. Eso no está muy bien, ¿verdad? Esas son nuestras bendiciones, esas son las bendiciones que este pueblo estaba buscando. Todas esas son nuestras bendiciones. ¿Por qué ustedes están recibiendo estas bendiciones que pertenecen a nosotros? Eso es lo que los celos, hermano de Dios, producen en las personas. Escúchame bien.
Una de las formas más seguras de hacer que un hombre desee a Cristo y venir a Él para salvación es hacerle ver con nuestras vidas transformadas lo que Cristo puede hacer por Él. Amén. Por eso, mi hermano, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida en victoria? ¿Estás viviendo tu vida mostrando el carácter del Señor Jesucristo a las personas que Dios te ha puesto a tu alrededor? ¿O estás viviendo en derrota? De tumbo en tumbo, como se dice, ¿verdad? Es a través de la manera como nosotros vivimos, mi hermano, el cristianismo, el evangelio. El hermano Miguel el día viernes mencionó este hermoso versículo, que nosotros, tú y yo, somos cartas abiertas para este mundo. Amén. Es a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestra manera de actuar, que la gente va a conocer el poder del evangelio. Va a conocer ese poder transformador de la palabra de Dios. Amén. El cristianismo, mi hermano, en acción va a mover a estas personas a envidiar una fe que produce una vida de esa manera, una vida de victoria, una vida de paz, una vida de confianza, a pesar de los problemas y dificultades que podamos estar viviendo. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, no tienen problemas ahorita? Quiero ver esas manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas? Todos nosotros tenemos, ¿verdad? Pero a pesar de esas dificultades tenemos victoria. A pesar de esas dificultades tenemos ¿qué? Paz. A pesar de esas dificultades tenemos esperanza. A pesar de esas dificultades, mi hermano, tenemos a nuestro Dios a nuestro lado. Amén. Lo que dijo Malaí, ¿verdad? Amén. Mi hermano, el Dios sabio y soberano ya había prometido salvación a los gentiles. Así de simple. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y a través de esta nación todas las naciones de la tierra serán bendecidas? Y cuando estaba hablando de bendición, estaba hablando, hermano, de salvación. Amén. Pero sin embargo, mi hermano, Israel no obedeció al Señor. Dios levantó a este pueblo como un instrumento para llevar el mensaje. Sin embargo, ellos torcieron las cosas y las usaron para sí mismos, para ellos mismos. Ellos crecieron en esta soberbia, en esta altivez, producto de esa autoconfianza, de esta religiosidad. Yo creo, mi hermano, que cada uno de nosotros tenemos que estar examinando nuestros corazones. Nuestra salvación es a través de la fe en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? En la cruz, su sangre derramada. Nuestra salvación, mi hermano, no depende de nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras, lo que tú y yo mereceríamos solamente es condenación eterna. Amén. Entonces, mi hermano, Dios dijo lo siguiente: está bien, haré dos cosas. Israel no quiere ser ese instrumento para llevar el mensaje. Voy a hacer dos cosas, dice: traeré a los gentiles, traeré a la iglesia del Señor Jesucristo, a ti y a mí, mi hermano. Ese paréntesis que se encuentra entre las semanas 69 y 70 de Daniel, qué hermoso. Y que estamos viviendo en estos días, mi hermano, en este tiempo lleno de gentiles. Abriré las puertas de salvación para él. Amén. Estamos contentos. Gracias al Señor. Estuvo, mi hermano, en el plan de él, desde antes de la fundación del mundo, nos dice su palabra.
Por supuesto, en estos días, mi hermano, en estos días hay poco pueblo judío. Si bien es cierto, no vemos números grandes de judíos viniendo a los pies del Señor, pero vienen judíos a los pies del Señor. Y un ejemplo de ellos es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Este tiempo está lleno de gente gentil como tú y yo, porque las puertas están abiertas para el mundo gentil en este momento. Y como vamos a leer más adelante, vamos a estudiar más adelante, hasta que ese número de gentiles, mi hermano, se complete, estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. Amén. Mi hermano, Él cumplió su propósito, Él lo cumplirá. Su promesa se está cumpliendo, pero como Israel lo ha rechazado, Él está cumpliendo la segunda cosa. Él les está provocando a hacerlo. Mi hermano, Él quiere a este pueblo. Él quiere a este pueblo para Él. Él ama, mi hermano, a Israel. Él ama a este pueblo judío. Así que nunca pensemos ni por un segundo que Dios no ama a Israel. Pero sabes que en estos tiempos Él está provocando a celos a su pueblo, con este pueblo gentil, con la iglesia que está viniendo a Él. Mira lo que dice el versículo 12. Y su transgresión, dice, es la riqueza del mundo, o sea, el pecado de Israel es la riqueza del mundo, y su defección significa su fracaso, y su fracaso, dice, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Mi hermano, es increíble, dice, la transgresión, el pecado, el rechazo de este pueblo, dice, es la riqueza para nosotros. Y escúchame bien, para nosotros los gentiles es difícil admitirlo, mi hermano. Pero todo lo que tenemos en Cristo, todo lo espiritual y material, escúcheme bien, es el resultado cómo Dios obró a través de Israel. Amén. Como gentiles, como individuos no parte de este pueblo judío, nos gusta decir esto: somos salvos por nuestra fe nada más. Pero ¿sabes qué? Todo estuvo en el plan de nuestro Dios. Por supuesto, somos llamados a poseer esa salvación a través de la fe, pero fue el plan de Dios levantar a este pueblo judío y a través de la transgresión y el pecado y el rechazo al Mesías, que tuviéramos oportunidad nosotros los gentiles de poder ejercer esa fe en el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Están siguiendo? Mi hermano, es por la fidelidad de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas que tú y yo somos salvos. Y es así como las riquezas de Dios vinieron para el mundo y para nosotros los gentiles. Pero ¿sabes qué? Un día la nación de Israel, a través de la cual se cumplieron todas estas bendiciones, mi hermano, va a aceptar al Señor y nacerá de nuevo este pueblo, porque fue a través de este pueblo que Dios, mi hermano, obró. Así que hay un futuro de esperanza, hay restauración para Israel. Si recordamos, la semilla vino a través de ellos. Y es de esta manera como tú y yo llegamos a entender, a comprender, mi hermano, la salvación, a escuchar acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? El versículo 12 también nos dice: cuanto más su plena restauración, si su pecado, si su caída, si su transgresión trajo riquezas, imagínense ustedes cuánto más, dice, su plena restauración cuando este pueblo venga a los pies
de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, mi hermano. Y hay dos palabras que voy a mencionar. Una de ellas es defección o fracaso, y la otra es restauración. Si nos damos cuenta, estas dos palabras son exactamente opuestas entre sí. Fracaso y restauración. Y aquí podemos ver, mi hermano, una imagen muy hermosa. El fracaso significa el hecho de que alguien ha deslizado. Eso es lo que significa fracasar. Tiene la idea de estar en un lugar alto nuevamente, pero que te has deslizado hacia un lugar más bajo. Eso es lo que significa. Pero escúchame bien, la palabra restauración tiene la idea contraria. Significa de que alguien que ha caído, traerlo a su primer lugar, al lugar alto. Mi hermano, aquí hay algo muy hermoso. Todo lo que perdió Israel, un día va a ser completamente restaurado para este pueblo. Todas esas bendiciones que este pueblo no está experimentando en estos tiempos, un día muy cercano, vendrán a ellos. Así que esta es la imagen, mi hermano. A pesar que resbalaron y fallaron, y debido a que fallaron, ahora podemos entrar en todas estas bendiciones que le fueron prometidas a Abraham. Un día, escúcheme bien, su restauración será, como dice el apóstol, una resurrección. Y todo lo que ellos perdieron, mi hermano, les será devuelto, pero devuelto, dice, en abundancia. Todas estas bendiciones. Para mí, mi hermano, esto indica que algo está para suceder con este pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo hace un pequeño paréntesis. Él va a dejar a un lado el tema que hemos venido hablando y él va a hacer un paréntesis y se va a dirigir a nosotros, los gentiles. Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Porque a vosotros, dice, hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, dice, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora, mi hermano, en este versículo que estamos mirando, el versículo 13, es un versículo, como dije al inicio, un poquito difícil de entender. Cuando tú lo lees por primera vez, piensas, pero ¿qué está diciendo aquí el apóstol? La palabra honrar, ¿qué significa? Dice, honro mi ministerio. La palabra honrar, mi hermano, es la palabra que significa, escúcheme bien, hacer algo espléndido, hacer algo maravilloso, una obra de arte, como decimos, como nuestros hermanos mexicanos mencionan, hacer una chulada de algo, ¿verdad? Eso significa honrar algo espléndido, una obra de arte. ¿Sabe lo que está diciendo aquí, mi hermano? Él está diciendo lo siguiente. Escúcheme, gentiles, todos ustedes que no pertenecen a Israel. Los amo. Dios me los ha encomendado y voy a ser fiel hasta el último día en ese ministerio. Voy a estar predicando el mensaje de día y noche. Pero ¿sabes qué? Mi oración es la siguiente. Cuantos más vengan a conocer al Cristo, cuando ustedes, gentiles, vengan a conocer al Cristo, más mis parientes, los israelitas, serán, dice, se pondrán más celosos y celosos. Y si pudiera ver a algunos de ellos llegar a conocer al Señor, Él va a decir, qué espléndido, qué hermoso, qué maravilloso es mi ministerio que Dios me lo ha encargado. En otras palabras, si ustedes recordarán, mi hermano, Dios encomendó al apóstol Pablo la predicación a los gentiles.
Pero el apóstol tenía un amor por su pueblo y él no podía entender, no podía comprender. Y durante su ministerio, él se dio cuenta que cuando los gentiles venían, mi hermano, al conocimiento del Señor y comenzaron a experimentar todas estas bendiciones espirituales, dice, los judíos comenzaron, dice, a tener celos, ¿verdad? En otras palabras, él se da cuenta que Dios le da un ministerio perfecto, espléndido. Mi corazón está con mis parientes, pero cumpliendo el servicio a mi Dios, estoy prácticamente haciendo la voluntad de Él, llevando el Evangelio no solamente a los gentiles, pero también a mis parientes. Imagínense ustedes lo que Él llegó a entender. Por eso es que Él dice, honro mi ministerio, me maravillo de mi ministerio. Es algo que el Señor me lo ha dado y esto es una obra maestra. Esta es una chulada que viene de Dios para mi vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de esa manera, con ese servicio que Dios te ha dado para ti? Con ese ministerio que el Señor te ha dado. Muchas veces nosotros no entendemos, Señor, pero ¿por qué me llevas a hacer esto? Señor, yo tengo el deseo de hacer otra cosa, pero ¿por qué me llevas a otro lugar? Y eventualmente, mi hermano, nos damos cuenta que Dios, en su soberanía y en su amor y en su poder, nos da precisamente lo que nosotros necesitamos. Amén. Siempre tuve, mi hermano, el deseo de volver a Perú. Siempre tuve el deseo de regresar a mi tierra, quizás enseñar en un seminario. El Señor me llamó a la predicación, al estudio, y me veía a mí en mi mente enseñando allá. Pero ¿sabes qué? A medida que el tiempo pasó, a medida que comencé a ejercer ese ministerio que el Señor me dio, me di cuenta que la necesidad más grande está aquí en este país que en mi país. Me di cuenta que en Perú hay muchos predicadores, muchos hermanos, muchos profesores y quizás humanamente hablando mejores que yo, y que no hay necesidad de predicación. Amén. Pero aquí, en este lugar, en Estados Unidos, la comunidad hispana, me di cuenta que hay necesidad de pastores y maestros que estén enseñando la palabra de Dios. Hay muchas iglesias, hay muchos predicadores, pero que no están enseñando y predicando el mensaje como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Y eso es lo que me di cuenta, Señor. Lo que tú has traído a mi vida es algo perfecto, ¿verdad? Porque mi corazón, mi deseo está precisamente en el ministerio. Gloria a Dios. Es el latido del apóstol Pablo, mi hermano, alcanzar a sus parientes, a su pueblo. Esta es la razón de su fidelidad a su ministerio. A veces uno se pone a estudiar las cartas del apóstol, especialmente en Hechos, y nos damos cuenta por qué es que él tuvo que padecer tantas cosas como apóstol, ¿verdad? Muchas dificultades, muchos problemas. Y es precisamente por ese amor que él tenía por los suyos. Él nunca se olvidó de su gente. Él nunca se olvidó de sus parientes, de sus amigos. Así que este es un llamado a todos nosotros. Todos nosotros tenemos parientes, ¿verdad? Todos nosotros tenemos amigos cercanos. Estamos, como el apóstol Pablo, actuando y trabajando, pidiéndole al Señor formas y maneras cómo alcanzar a nuestros parientes. Estamos viviendo
de tal manera que nuestros parientes también puedan ver esas vidas transformadas, las maravillas de Dios en nuestras vidas, para que ellos puedan venir a los pies de Él, provocarles a celos para desear más a Cristo. Estamos haciendo eso. Es el deseo de mi corazón, que tú y yo lo hagamos. Como dije, no hay forma más efectiva, mi hermano, que mostrarle a nuestros parientes, con nuestras vidas transformadas, lo que Dios puede hacer por ellos también. Amén. Dios, mi hermano, lo encomendó al mundo gentil. Esa no fue la idea de Pablo. Esa fue la idea de Dios. Pero Pablo nunca se olvidó de esa carga que tenía por su propio pueblo. Y mira lo que dice el versículo 15. Porque si su exclusión, después del paréntesis, después de hablar a los gentiles, y después de hablarles de este ministerio que lo maravilló, él nuevamente regresa al mismo tema de los versículos 11 y 12. Y en el versículo 15 dice, porque si su exclusión, porque si su rechazo es la reconciliación del mundo, dice, oh, ¿qué será su admisión? Si no, vida entre los muertos. Y hermano, ¿ves lo que está pasando aquí? Él se está imaginando que el cumplimiento futuro, que esa restauración que Dios prometió un día, se va a llevar a cabo. Él está diciendo, en este momento Dios les ha dado la espalda y ha puesto su rostro hacia el mundo gentil. Pero un día, escúcheme bien, Él mirará atrás y habrá restauración para Israel. Habrá un tiempo en el que tendrán todo lo que Dios les prometió. Tendrán abundancia de las bendiciones de Dios. Pero ¿sabes qué? También vendrán de la misma manera que tú y yo hemos venido, a través de la fe. Esa es la única manera como tú y yo podemos tener restauración, ¿verdad? Tener otra oportunidad. Es a través de la fe. Escúcheme bien. El futuro, mi hermano, de Israel es precisamente la restauración de este pueblo. Pero esa restauración se va a llevar a cabo a través de la fe. Y eso va a ocurrir al final de la gran tribulación. Cuando este pueblo, cuando ese remanente, cuando ese pueblo que está viviendo en ese tiempo va a reconocer al Mesías, al Hijo de Dios. En ese momento, la palabra de Dios nos dice que el Señor vendrá con su iglesia y recibirá a su pueblo, Israel. Y para terminar, mi hermano, la iglesia con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestros corazones. Mi hermano, si el rechazo ha tenido resultados tan maravillosos, si el rechazo que Israel experimentó ha tenido resultados tan maravillosos, ¿cómo será el final cuando la tragedia del rechazo se haya convertido en esa restauración plena para este pueblo? El apóstol solo puede decir que será como vida, dice, como una resurrección, vida entre los muertos. ¡Qué hermoso! En lo que respecta al Evangelio, en lo que respecta a Cristo, en estos días, este pueblo está muerto, pero un día será vida, vida entre los muertos. Dios levantará a esta nación. Será como una experiencia de nacer de nuevo para una nación, mi hermano. Al final, después de la tragedia, dice el apóstol, viene la esperanza. Y es la convicción del apóstol que al final nada puede vencer el amor de Dios.
Así que si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, si hay alguna persona que no puede entender las cosas de Dios como este pueblo, yo te pido, mi amigo, mi amiga, si el Espíritu Santo ha estado obrando en ti y has comprendido este mensaje, que hay restauración y que esa restauración es a través de la fe. Yo te invito, levanta tu mano, recibe al Señor Jesús como el Salvador de tu vida esta tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede bajarla. Puede bajar. Es increíble cómo Dios obra. Y para ti, mi hermano, mi hermana, muchas veces hemos fracasado, muchas veces hemos caído, muchas veces hemos ofendido a Dios, pero ¿sabes qué? Todavía estamos delante de sus ojos. Él no nos ha abandonado. Él nos ha prometido que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Así que yo te invito esta tarde, consagra tu vida, ven al Señor, entrega tu vida a Él y dile: Señor, perdona mis pecados y restaura esa comunión. Levanta tu mano, mi hermano, levanta tu mano, déjame orar por ti. Levanta tu mano. Y si a ti el Señor te da un ministerio y todavía no entiendes por qué estás ahí en ese lugar, es el deseo de mi corazón que continúes haciendo lo que estás haciendo. Un día podrás, como el apóstol Pablo, entender a través de las experiencias que Dios te va a dar en tu ministerio, en tu servicio, lo que Dios está obrando contigo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.